Llega un momento de nuestra vida en el que estamos listos para preguntarnos, ¿quién soy yo? Y es un momento muy importante para nuestra evolución, una pregunta fundamental que debemos plantearnos incluso cuando estamos seguros de conocer la respuesta. Soy algo más aquí dentro, no soy lo que la gente ve, soy mucho más. Nos respondemos a nosotros mismos. Pero ¿quién somos exactamente? Sabemos que somos algo que va mucho más allá de lo que creemos ser y de lo que vemos en el espejo. Sin embargo, nuestra identidad aún nos queda demasiado oculta. A veces, cuando nos vemos en el espejo y nos miramos a los ojos, nos sentimos un poco extraños, como si alguien más nos estuviera mirando en nuestro lugar. Así que bajamos la mirada y tratamos de observar nuestro reflejo solamente para razones lógicas, como peinarnos, maquillarnos, lavarnos las caras, pero nunca para mirarnos a los ojos y entender quiénes somos, porque eso nos hace sentir incómodos. Nos sentimos raros mirándonos directamente a los ojos, porque tememos que de alguna manera pueda surgir algo inesperado, y eso nos inquieta. Por lo tanto, evitamos lo más posible mirarnos a los ojos con la intención de descubrir quiénes somos, adquiriendo el hábito de ver nuestra cara sin darle un valor real, salvo el de representar todo lo que somos, un simple cuerpo humano. A nuestro alrededor hay algo que se moviliza para que no descubramos quiénes somos, llenando nuestros días de compromisos que excluyen cualquier posibilidad de tener tiempo libre para pararnos a reflexionar. Eso nos impide tener tiempo para pensar en nosotros y para razonar sobre nuestra vida, porque nos da muchísimos problemas a los que prestamos toda nuestra atención, aposta para que dejamos de pensar en nosotros mismos. Algo nos ha impedido desde siempre preguntarnos quiénes somos y nosotros le seguimos el juego, por temor a descubrir demasiada información que creemos que a lo mejor no queremos conocer. Tenemos miedo de saber quiénes somos realmente. En el fondo sabemos que desvelar la verdad sobre nosotros traerá un gran cambio en nuestras vidas y esto nos asusta, porque no estamos seguros de que sea bueno. Estamos talmente sofocados por el trabajo, por el estudio, por la necesidad de llenar nuestra cabeza con cualquier cosa, con tal de que no aparezca esta pregunta: ¿quién soy yo realmente? Hasta tal punto que decidimos escapar de esta necesidad y encontrar consuelo en los impuestos a pagar, en la escuela de nuestros hijos, en hipotecas y dudas que nos impedirán completamente detenernos por un momento y preguntarnos: ¿quién soy yo realmente? Creemos que esa es la forma correcta para encontrar la paz, porque esa pregunta revuelve algo tan grande dentro de nosotros que, por miedo a lo que no conocemos, intentamos reprimirla hasta que realmente lo logremos. Sin embargo, escapar no nos dará la paz que buscamos. Podemos encontrarla solamente en la respuesta de verdad que nos harán entender quiénes somos realmente. Ante todo, somos conciencia. Lo que sabemos dentro de nosotros y que intentamos ocultar por temor de que sea demasiado fuerte para poder aguantarlo, o por miedo que nos lleva un viaje agotador hacia el descubrimiento de la verdad, es que hay algo grande y misterioso detrás de nuestros ojos. Esto nos bloquea incluso antes de empezar a obtener algunas respuestas, haciéndonos creer que conforme avanzamos aumentarán solamente las preguntas y no las respuestas. A menudo, la persona que nos rodea no están preparadas para hacerse la misma preguntas, porque están demasiado ocupadas con las distracciones de la vida cotidiana, por lo que nos quedamos solos frente a esa sensación de vacío, porque nadie más nos toma en serio. De hecho, nos interrogamos si somos los únicos que nos hacemos esta pregunta y si los demás también a veces se miran en el espejo y se preguntan si esa cara es realmente su esencia o si es solo una máscara, un disfraz de cuerpo humano que esconde la verdadera identidad. La mayoría de las veces pensamos que se trata solamente de fantasía, que todo eso no existe y que nos lo estamos imaginando. Pero incluso en esos momentos no conseguimos reprimir esa extraña voz dentro de nosotros, que nos empuja a buscar la verdad. Los compromisos y las tareas domésticas
nos impiden prestar más atención a ese impulso, porque eso es exactamente lo que queremos, ignorar esta voz que nos hace preguntarnos quiénes somos realmente. A pensar de ello, ese instinto sigue ahí. Es sutil, pero trata continuamente de ser escuchado. Tú haces todo lo posible para ignorarlo y pasar el tiempo. Llenas tus horas diarias para llegar a la noche e irte derecho a dormir, para así no tener que pensar en ti mismo y no tener que hacerte esta pregunta tan extraña y agotadora. Entonces, de repente, llega un momento en tu vida en el que estás listo para descubrir que eres algo que va más allá de tu rostro, tu cuerpo, tu apariencia. Sabes que eres mucho más profundo de tus ojos, que en realidad no te reflejan tanto como quisieras. Tu deseo es que la gente te entienda sin hablar, con solo mirarte a los ojos, el espejo del alma. Pero aún así, cuando te miras en el espejo, ni siquiera tú te reconoces. En este momento, después de tantos años que has desperdiciado, silenciado esta voz interna, te enfrentas a una elección: escuchar y seguir este fuerte instinto de una vez por todas o abandonarlo para siempre. Al suprimirla, decidirás abandonar tu conciencia, todo lo que te permite ser diferente para ser igual que todos los demás, idéntico, sin vida dentro de ti, como todas aquellas personas ahí fuera que se identifican con el trabajo que hacen y ya no con la vida que tienen. O, poco a poco, podrías elegir escucharla más y más, dándote cuenta de que se vuelve cada vez más clara y directa, como si alguien aumenta el volumen, haciendo que todo se vuelva más real. El decidir escuchar este instinto, elige recordar quién eres y dejas que esos extraños temores infundados se vayan, notando lo innecesarios y sin sentido que eran. La conciencia va mucho más allá de la capacidad de comprender si una acción es correcta o no, si está haciendo bien o mal. La conciencia es lo que nos distingue de las máquinas, que trabajan sin saber qué son y que existen. Las máquinas se mueven y actúan. Algunas a su manera reaccionan a los impulsos, como las computadoras que pueden reconocer un problema dentro de ella y resolverlo. Pero nosotros tenemos algo más avanzado que nos permite reflexionar, que va más allá de simplemente pensar. Tenemos una conciencia. Hay quien la llama alma, aunque en realidad son dos niveles muy diferentes. Si eliges escuchar ese instinto, que es tu conciencia, permite a ti mismo descubrir algo más profundo y de enorme valor, que es el alma. Algo que nunca nos han explicado de manera correcta para mantenernos alejados de la conciencia de ser una vida superior. Hemos crecido en una ilusión convencido que era la realidad y creyendo que la realidad era solo una fantasía, una creación de nuestra mente, porque nunca nadie nos ha confirmado su veracidad. Nos han convencido de que algo, para existir, debe ser confirmado por todo el mundo y no solamente para aquellos que pueden verlo y entenderlo. La verdad no es para todos, sino solo para aquellos que eligen descubrirla. La conciencia te empuja más lejos, te invita a seguir un camino de evolución que te permite acercarte más a ella, conocerla y comprender finalmente cuál es su objetivo y cómo lograrlo. Al principio puede parecerte una voz ajena a ti, porque ella está ahí, dentro de tu pecho, pero no la reconoces como tuya porque es diferente a ti, muy diferente. Percibes este instinto que no habla con palabras y, sin embargo, lo sientes ahí en tu pecho y empuja para salir, pero algo se lo impide. Es una sensación extraña, a veces melancólica, pero sabes que es real porque es muy fuerte, incluso cuando tratas de ocultarla. Miras a tu alrededor y sabes que en este preciso instante solo tú sientes esta sensación, solo tú oyes esta voz y esto te asusta porque te hace sentir el único en el mundo. En realidad no eres único y no estás solo, ya que muchos otros sienten la misma sensación cada día, pero no tienen el coraje de decirlo y además no todos la perciben al mismo tiempo.
Cada uno tiene su propio momento de escucha y no todos comienzan a prestarle atención, porque la mayoría de las veces prefieren enterrarla con todos los problemas que tienen que resolver, sin darse cuenta de que esa voz es precisamente la solución a sus cargas. Sin embargo, tú sigues sintiendo este empuje, esa presencia dentro de ti que se comunica casi siempre sin hablar. La sientes y es difícil negar su existencia. Sabe muy bien que si sigues ignorándola sería el final de tu conciencia, pero la mayoría de las veces intentas reprimir ese conocimiento también porque te asusta. Sabes que al separarte de esta presencia perderás algo demasiado grande y demasiado importante para ti, pero no conoces su valor y qué es exactamente, por lo que te dejas engañar por la apatía e intentas una vez más desplazarla a un lugar lejos de ti para no oírla. Ella habla, o más bien se comunica con una fuerza distinta a la tuya, una capacidad mental más sabia y más evolucionada. Es como si supiera algo que tú no sabes y viera mucho más allá de lo que puedes ver. No obstante, no sabes si confiarla completamente en ella, porque temes que seguirla te alejará demasiado de tu vida y de tus hábitos. Crees que ella es muy distinta a ti, pero no es así, porque eres tú el que es diferente. Te has alejado sin darte cuenta. Tienes la suerte de que ella todavía no te ha abandonado y dejado que te durmieras como muchos otros. Tienes la posibilidad de elegir todos los días si escucharla o no. La decisión de escuchar la conciencia no es definitiva, porque cada día puedes elegir cambiar de opinión, escucharla o ignorarla, y no será nunca forzada ni drástica. La mayoría de las veces olvidarás que puedes elegir y así te dejarás de adormecer. Ese sueño es el que alejará de la evolución. Sin embargo, todavía no será demasiado tarde. Mientras no olvide del todo su existencia, aún puede intentar hacer algo. De lo contrario, dejarás de recordar por completo y te convertirás en una máquina humana. Dejarte adormecer te llevará al final de tus días, haciéndote morir por dentro. No importa si el cuerpo seguirá funcionando, porque dentro de ti sentirás sin vida, sin ninguna razón para seguir viviendo. Ese no es el destino que te espera, pero debes elegirlo todos los días porque, al no elegir, dejará que tu conciencia te abandone. Ella es algo que va mucho más allá de una simple intuición o de una idea de ser distinto de lo demás. Si la sigues, te permite ser realmente diferente y convertirte en alguien que antes, aun teniéndolo todo, puede que no te sintieras ser. La conciencia es la materia que llena tu vacío y que has estado buscando por toda tu vida, pero no entendías cómo reunirla ni cómo poseerla. No es fácil de entender, pero la conciencia siempre te ha pertenecido, aunque nunca supiste cómo usarla. Podrías creer que la conciencia es solamente una cosa indefinida, sin forma y sin valor, que se encuentra dentro de ti y que no necesita atención. En realidad es una fuerza que te permitiría alcanzar objetivos a los que ni siquiera esperaba poder acercarte, si decides esforzarte para su evolución. De hecho, se puede comparar la conciencia con tus piernas. Si no haces el esfuerzo de moverlas, tu cuerpo no se moverá y no podrá avanzar, quedándote parado para siempre. Podrías intentar desplazarte usando otros medios, como por ejemplo arrastrándote en el suelo, con el aganche de las uñas, pero tarde o temprano todo eso te destruirá. Sabes que el esfuerzo inicial para mover las piernas que te llevarán a donde quieres ir será mínimo en comparación con todo lo que obtendrás gracias a este pequeño sacrificio, y que, en cambio, si decidirán no moverlas y arrestarte en el cuerpo para llegar a tu destinación, por miedo al primer esfuerzo, caminar con las piernas, sería mucho más duro y doloroso. Con la conciencia funciona igual que con tus piernas, porque si decides utilizarla, ella te llevará donde quieras. Pero sin ella tendrás que esforzarte mucho más para perseguir un objetivo que puede que nunca alcanzarás. Con las piernas puedes caminar rápido e incluso correr durante millas. Sin embargo, arrastrándote por el suelo te tendrás muy pronto, cansado y destrozado. Tus piernas no están aquí de decoración, solamente para estar paradas, y tu conciencia tampoco.
Saber que tienes una conciencia no significa saber cómo usarla, ni saber cómo usarla siempre. El error más común es creer que solamente hay que escucharla, pero la verdad es que hay que aprender a utilizarla, llenarla y entrenarla al igual con tus piernas. La conciencia no es solo una voz, ella está viva y transmite su conocimiento, que puede aumentar si se lo permites y te la entrena para usarla. Todos los seres vivos poseen una conciencia, los humanos, los animales e incluso las plantas, que durante su vida pueden memorizar y recordar lo que vivieron. Pero hay personas que tienen algo más, que es el alma. El alma es algo que no todos poseen, porque, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, requiere constantemente atención, nutrición energética y práctica por nuestra parte para reforzarla. La mayoría de las personas la ignoran pensando que se la merecen todo sin dar más mínimo valor a su alma porque se convencen de que ella no lo necesita. De este modo todos se olvidan del alma, pero cuando descubren que existe la posibilidad de que no la tienen, entonces empiezan a temblar como si siempre las hubiera importado. Cada persona tiene un nivel de evolución diferente debido a su experiencia de vida, a sus reflexiones y, sobre todo, a sus intentos de descubrirse y despertarse a través de las técnicas espirituales. Aunque todos poseen una conciencia, que algunos confunden con el alma, son pocos los que deciden escucharla y seguirla para emprender un camino de evolución que los lleve a comprenderla. Cada uno tiene un momento distinto para empezar a reflexionar sobre su vida, y hay quien no lo hará nunca, pero no podemos pretender que todos empiecen hoy junto a nosotros porque no es su momento. Algunos empezarán dentro de unos años, muchos otros terminarán por no comenzar jamás y por eso no podrán comprender lo que se siente ser consciente de la propia conciencia. A menudo porque no saben por dónde empezar y no conocen el método adecuado. ¿Quién soy yo hoy? Es la pregunta que todos se plantean, pero son pocos los que se eligen continuar, indicando así un camino espiritual. Poco a poco hemos decidido enseñar distintos términos para diferenciar a las personas que no quieren conocer a sí mismos de quienes realmente desean descubrir y evolucionar. Estoy totalmente de acuerdo con aquellos que piensan que eso es un método estructurado y que no es correcto etiquetar a la gente, ni mucho menos generalizar. Sin embargo, hablar de personas que buscan la verdad por un lado y las personas que prefieren quedarse dormidas y no saber nada acerca de todo lo que se rodean por otro lado, es esencial para dar una idea de lo que vamos a descubrir. La búsqueda de nuestra esencia y el deseo de descubrir quiénes somos nos lleva a un camino espiritual para llegar a comprender lo que quiere lograr con nuestra conciencia y cómo obtener este resultado. Al hacernos esta pregunta todos los días sin concentrarnos con la respuesta superficial de siempre, estamos cada vez empujados a seguir lo que se llama espiritualidad. Aunque pueda parecer algo desconocido, todo comienza con esta pregunta sobre nuestra verdadera esencia, y desde ahí se extiende a la decisión de dedicarse cada día al descubrimiento de un nuevo conocimiento que se va acumulando. A medida que lo recorres, encontrarás paso a paso más informaciones sobre ti mismo. Por lo tanto, podríamos hablar de personas espirituales, quienes buscan respuesta a sus preguntas, y de personas no espirituales, es decir, todos aquellos que prefieren quedarse dormidos todos los días y no conocer nada, por temor a que sea algo demasiado grande para ellos o simplemente por apatía. No importa cuáles sean las razones por las que uno decide dormir o elige no tomar una decisión. El punto es que al permanecer encadenado a la rutina y a olvidar su conciencia, termina perdiéndola por completo. Hoy en día todos utilizan la palabra espiritual, más por moda que por elección, tanto que la gente se autodenomina espiritual a pesar de no creer en la espiritualidad. Eso arruina el verdadero valor de este término, haciendo que parezca algo que no tiene nada que ver con lo que buscábamos inicialmente, porque vemos a algunas de las personas que deberían representar la evolución espiritual comportarse peor que ellos que dicen no saber nada al respecto.
Lo importante no es llamarse a sí mismo espiritual y por lo tanto decir que lo eres, sino serlo de verdad. Dado que el término espiritual puede variar cuando nos referimos a una persona, tendríamos que usar otros términos. La palabra espiritual no indica realmente la evolución de una persona, sino únicamente las actividades espirituales que llevan a cabo durante un cierto periodo de su vida, sin saber realmente si durará para siempre. No podemos entender la evolución de alguien con solo hablarle, porque podría ocultar lo que sabes, o con solo mirarle, porque el aspecto físico de este momento no siempre representa su evolución interior, especialmente si pensamos que ser evolucionado significa estar siempre bien vestido y con el pelo recién hecho. Sin embargo, a través de la técnica práctica puede aprender a reconocer a aquellos que tienen una conciencia superior y distinguirlo de los que en cambio están perdida su conciencia para siempre. Por ahora hay que suponer que no sabes cómo reconocer a otros que, como tú, están buscando respuesta a sus preguntas, sin establecer una definición teórica. Por esta razón, vamos a intentar entender juntos cuáles son las diferencias. Para empezar, hablemos de personas espirituales y no espirituales. Con estos términos queremos definir quién en este periodo está siguiendo un camino espiritual o no está practicando nada. Hoy en día, cualquiera se autodenomina espiritual sin haber practicado ni una sola meditación en su vida, solamente porque cree serlo, sin ninguna razón de fondo, además de considerarse mejor, más sabio y consciente que todos los demás. Pero en este camino aprendemos a definir espiritual solamente aquellos que de verdad están practicando técnicas de meditación. Quien no practica, aunque hable de sí mismo como si fuera un dios entre los hombres, seguirá siendo un no espiritual, porque en realidad no practica ninguna técnica para evolucionar seriamente y pasa su tiempo autoalabándose con tantas palabras que suenan muy bien, pero solo son palabras. Como he dicho antes, cada persona es diferente y tiene su propio momento apropiado y personal, de modo que si ahora es tu momento de ser espiritual, no necesariamente lo será también para las personas que te rodean. Sin embargo, eso no significa que si no estás listo ahora, entonces no lo estarán nunca. En realidad, algunos de ellos podrían empezar a reflexionar, tal vez en unos meses, otros en unos años, hasta decidir algún día practicar con la intención de evolucionar y por lo tanto volverse espirituales. Además, la espiritualidad es una ilusión que hay que tomar todos los días, ya que cuando uno se la olvida de elegir empieza a perder su espiritualidad, precisamente porque su conciencia vuelve a dormir. Por eso no es posible definir a alguien como espiritual solo porque hace años intentó practicar algo, porque eso no significa que lo esté haciendo todavía hoy, en el momento presente. Ser espiritual es una elección y cuando dejamos de elegir, dejamos de ser espirituales. Por lo tanto, podemos usar otro método de reconocimiento, recordando que para tu nivel de comprensión actual sigue siendo solamente un método teórico. Cuando hayas aprendido las técnicas adecuadas para reconocer quién tiene una conciencia fuerte y quién no, entenderás mucho mejor estos conceptos y el valor de estos términos. Por un lado, podemos hablar de quien tiene una conciencia sin siquiera saberlo, y por el otro, de quien en cambio toma conciencia de ella todos los días y crean algo que va mucho más allá de la conciencia humana, que será el alma. Para poder distinguir a los que nunca entenderán el sentido de hacerse preguntas sobre su existencia y el sentido de la vida, de aquellos que entenderán que deban seguir hasta el final y reconocer el propósito de su nacimiento y su futuro, utilizaremos unos términos simples que seguirán siendo genéricos para no etiquetar a las personas de por vida. En primer lugar, vamos a ocuparnos de quienes no tienen el menor interés en descubrir la razón de su existencia. Pero no es solo eso. Estamos hablando del tipo de persona que se molesta cuando alguien se plantea esta pregunta. En principio, no habría ninguna razón para irritarse si alguien quisiera crear una teoría diferente. Sin embargo, cuando se trata de espiritualidad, algunas personas intentan forzadamente impedir que otros se hagan ese tipo de preguntas.
Aunque algunos piensan que no hay ningún propósito en la vida y que el objetivo final es nacer y morir sin haber logrado nada evolutivo durante nuestra existencia, no deberían tener ningún motivo por el cual enfadarse sin otros, sin molestar a nadie, tratar de descubrir su identidad personal. Si esta identidad no existiera, ¿por qué esforzarse tanto para esconderla? ¿Por qué ir en contra de aquellos que quieren creer que hay algo más allá de lo que generalmente vemos? No hay ninguna razón lógica, sino que son impulsados por algo más grande que les impide evolucionar y que se dedica a impedírselo a los demás. En ese camino llamaremos a las personas que no son espirituales, que no creen en la espiritualidad y que incluso podrían ir en contrario de lo que se plantean preguntas sobre la evolución, con el término Gaia's Law. Con Gaia's Law nos referimos a las personas que tienen una baja frecuencia, low frequency, que comprenderá leyendo los artículos sobre este tema, la cual pertenece al planeta Tierra, que en ese camino llamaremos Gaia. Por lo tanto, las personas que no irán más allá de su vida humana, que no se harán preguntas sobre su verdadera esencia, que no se cuestionarán quién son, que no querrán saberlo y que tienen una conciencia demasiado ligada al planeta, las llamaremos gente de Gaia, o para ser más correcto, conciencia de baja frecuencia vinculadas al planeta Gaia. De aquí el nombre Gaia's Law. Los Gaia's Law, es decir, las personas con una baja conciencia, se dividen principalmente en menos evolucionados y más evolucionados, porque, aunque no practica la meditación y las técnicas espirituales, intenta reconocer su conciencia y no olvidarla. Desafortunadamente, eso no es suficiente para ir más allá de la conciencia, porque sin las técnicas energéticas nos limitan y eventualmente nos bloquean. En los siguientes artículos entenderás mejor las diferencias. Al otro lado, opuesto a los Gaia's Law, tenemos las personas espirituales, es decir, quienes no solamente se hacen preguntas y se plantean cómo evolucionar su vida, sino que también intentan encontrar la manera correcta para conseguir a través de la meditación y las técnicas prácticas. Eso es solamente una pequeña muestra de lo que necesitas saber, pero en realidad lo realmente importante es no olvidarse que la conciencia debe ser entrenada y no solo escuchada. Eso llevará a los practicantes a descubrir la información sobre su existencia que nunca hubiera creído posible si no hubiera sido tan obvia. Al elegir o no escuchar tu conciencia, eliges terminar tu vida convirtiéndote en una máquina humana. En cambio, si decides escucharla y aprovecharla al máximo, decides evolucionar más que nunca, de vida en vida. Nadie puede elegir por ti, pero puedo aconsejarte que siga tu conciencia hasta el fin del mundo, porque ella estará siempre en lo correcto, incluso cuando tú no lo estés.